ni siquiera tiene que ver con esta, que ha subido el dólar 1 peso desde el viernes, 98 centavos exactamente. Es mucho lo que ha subido el dólar. Obviamente esto tiene que ver con lo que pasó con la moneda turca, pero ¿cuál es la realidad? Mariano me decía, lo que pasa en Turquía repercute acá, y sí, repercute acá, por lo endeble que es la economía argentina. Claro. Decir que esto tiene que ver con Turquía no habla bien del gobierno, todo lo contrario. Significa que la Argentina tiene un nivel de déficit tan alto, la economía está tan endeble en cuanto a su necesidad de financiamiento, que cualquier turbulencia, cualquier movimiento en la situación de financiamiento a nivel internacional repercute demasiado en la Argentina, repercute muy fuerte, y es lo que está pasando hoy. Y encima tenemos a los del FMI encima. Porque claro, que llegaron esta mañana. FMI, que llegaron hoy a la mañana y se quedan hasta el 22, creo, ¿no? Sí, un montón de Nunca mejor dicho mucho encima, tiempo. Mariana. Sí, igual cuando se vayan los vamos a tener encima igual. Siempre están encima justamente porque Pero ahora están físicamente. Pero no son más buenos ahora. Pero esto es así, Mariana, es tal cual lo están planteando. O sea, el FMI ¿a qué viene? Viene porque cuando se firma el acuerdo para recibir esos 50.000 millones de dólares que llegan en partes, llegan de a pedacitos, de a 3.000, de 3.500, van llegando, la Argentina se comprometió con un montón de cosas. Se comprometió a cumplir una tasa de inflación, se comprometió a una situación vinculada al tipo de cambio, se comprometió a mantener un cierto nivel de reservas y no usarlas para cualquier cosa. Bueno, hay algunas informaciones que dicen que hoy la Argentina le estaba pidiendo al FMI que aflojara un poquito, que tal vez algunas cosas no se iban a poder cumplir tanto. Además, último momento, y esto tiene que ver con medidas vinculadas a lo que está pasando con el dólar, medidas fuertes. Primero, hubo una mala interpretación, en algún caso por desconocimiento, en algún caso por mala intención, porque el gobierno suspendió para hoy la subasta de dólares. Sí. Viste, Mariana, que desde hace un tiempo el Banco Central subasta al final del día una cierta cantidad de dólares como para, ellos dicen, tratar de quitarle un componente arbitrario al dólar, un componente especulativo al dólar. Se suspendió por hoy esa subasta. Algunos quisieron hablar de cepo, no tiene nada que ver con un cepo esto No que nos pasó el tenemos que día de asustar, hoy. por lo menos con respecto al Con cepo. respecto al cepo no nos tenemos que asustar. Con otras cosas sí, porque el gobierno, para tratar de contener esto, por ejemplo, subió más las tasas, y mañana se va a jugar el todo por el todo. El gobierno, el tema de las Levax. Supermartes, va a tratar de cancelar el stock de Levax. Es ahí una patriada que se juega el gobierno. Si le sale bien, puede respirar un poquito más tranquilo. Si le sale mal, agarrar. Igual, Mariana, Sí. hay cuestiones que en el mercado no se entiende y hoy no se entendían. Es cómo el presidente no tomó esta decisión el fin de semana y abrió a la mañana el mercado con todo este anuncio. Se anuncian el paquete de medidas a media mañana, entonces hubo un nivel de desconcierto y al principio el dólar se disparó. Entonces algunos decían, si esto estaba estudiado y obviamente estaba así, ¿por qué no lo anunciaron ayer y hoy arrancaba la cuestión de otro Hay una modo? conferencia de prensa dentro de un rato, ¿no es cierto? ¿Van a hablar o no? Van a hablar, están esperando a ver qué van a hacer, si efectivamente van a hablar. Hay una conferencia anunciada, no ¿Hay un está plan? 100% confirmado. Sería una buena pregunta para hacer. Ya sería un plan C a esta altura, ¿no? Porque, bueno, sigue cambiando el escenario internacional y, como decíamos, Argentina es demasiado vulnerable. Así es. En la City porteña está Fausto Espotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de OEGP. Y está, ahí está. Hola, ¿cómo estás, Fausto? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? Dije mal, OEGF, dije OJF. Cualquier cosa dije. Perdón. Fausto, bueno, contame un poco porque estamos un poco asustados, ¿no? Cada vez que hay noticias en el plano de lo económico, vienen las alarmas. ¿Qué es lo que se está viviendo en este momento? Mira, a ver, son dos temas diferentes que se están viviendo. Uno que empezó el viernes pasado y fue la suba al riesgo país en Turquía, la disparada de los bonos turcos y la lira turca. Y eso le pegó a la Argentina y a todos los países emergentes y también países europeos, ¿no? Y eso es lo que abrió, por ejemplo, hizo que hoy abriera el dólar a la mañana en suba y también en caída la bolsa argentina. Eso fue al principio. Después lo que se dio fue esta serie de anuncios por parte del Banco Central y del Ministerio de Economía que tienen como objetivo reducir el stock de Levax. Vos sabés que, decían recién, el supermartes. Bueno, lo que quiere eliminar el gobierno son los supermartes, ¿no? Claro. Y ese riesgo que tienen todos los martes cada vez que vencen las Levax. Exacto. Entonces se propusieron un plan que de aquí a fin de año ir eliminando el stock de Levax, ir sacando del mercado a los operadores no bancarios, porque la Levax originalmente era un instrumento para los bancos, ¿no? Para operar con los bancos. Eso se fue distorsionando con el tiempo y ahora era un instrumento que todo el mundo invertía y eso generaba esta volatilidad tan grande, ¿no? Entonces se juntaron estas dos cosas y eso lo quiso subir al dólar. ¿Y qué nos podés decir con respecto...? Sí, termina, Fausto.
No, también quiero decir que la forma en cómo se hicieron los anuncios fue medio confusa. Sí. Y eso también generó algún ruido en un momento, ¿no? Pero Una vez creo que ahora más. ya se está adquiriendo, o por lo menos el mercado está entendiendo o adquiriendo el conocimiento para entender qué se estaba tomando, qué medidas se estaban tomando específicamente. Claro, sí, de entrada el pánico, ¿no? Por supuesto. Claro, ¿por qué? Porque en el comunicado que hace el Ministerio de Hacienda pone que se suspende la venta de dólares. Claro. Se refería a esto que yo te explicaba, se refería a Del la Banco subasta, Central. claro, a la subasta que hace todos los días el Banco Central. Una Eso también medida... significa, de alguna manera, que el dólar, Fausto, y te preguntaba vos, Diego, también puede llegar a donde tenga que llegar, digamos. Sí, el gobierno está esperando, Fausto lo va a explicar mejor, ¿no? Pero está esperando a ver cómo sale la jugada de mañana con las LEVAX. Y a partir de ahí vuelve esta subasta. Incluso ya hay algunas cifras circulando de cuánto podría subastar mañana. Pero lo cierto es lo que decía Fausto. Cuando se anuncia de esa manera tan particular, tan mal anunciado, algunos, insisto, por mala interpretación, otros con... y es 10 minutos de pánico. Por Total. suerte rápidamente se aclaró porque obviamente esa palabra en la Argentina despierta una preocupación muy grande, ¿no? Sí, Fausto. Sí, igual te dirá que no solamente hubo confusión a ese nivel, a nivel de mercado también. Incluso los especialistas no entendían muy bien qué quería hacer el Banco Central. Te voy a dar un ejemplo. Aquellos que entendemos, sabíamos que se estaba refiriendo cuando decía que no iba a vender más dólares, que se estaba refiriendo a la licitación diaria de dólares. Sí. Sin embargo, en el mismo comunicado que saca el Banco Central, al final dice que el Banco Central, en caso de que hagan falta dólares, va a licitar dólares. Ujú. Entonces, fíjate que tampoco quedaba muy claro cuando Sí, uno leía los dos fue un comunicados a desastre qué se eso. estaba refiriendo. Fausto, pero perdón. Hoy parecería ser que se entiende, perdón, Sí. termino de explicar eso. Sí, sí. Parecería ser que el que va a dejar de licitar dólares va a ser el Tesoro. Claro. El que va a empezar a licitar dólares va a ser el Banco Central. Ah, Pero esto que yo te estoy explicando ahora nos llevó a varios economistas un rato largo de entender qué corno iba a pasar, ¿no? Fausto, Claro. pero tengo entendido que el FMI, dentro de los requisitos para dar estos miles de millones de dólares de préstamo, había exigido que dejaran flotar el dólar libremente, o sea, que no haya un tipo de control monetario a través de la venta de dólares. Por lo tanto, digamos, hay como un doble comando ahí. Por un lado hay una orden del FMI que se obligaron a cumplir y por otro lado las posibilidades a medias que van aportando para limitar el impacto de las LEVAC. Bueno, nos estamos metiendo en un tema un poco más técnico con esa pregunta. Voy a tratar de ser claro. A ver, es cierto lo que decís vos. El FMI no quería que Argentina estuviera interviniendo en el mercado cambiario arbitrariamente y poniendo el dólar que quisieran poner, porque dice, yo no te estoy prestando plata para que vos fijes el tipo de cambio donde quieras y después tener otro problema más grande. Eso es cierto. Pero aquí No es lo que está pasando. lo que pasa es que el Banco Central va a vender dólares, no tanto, me parece, para poner el tipo de cambio fijo, sino para absorber los pesos que va a dejar Exacto. las LEVAX que no se van a emitir. ¿Está bien? Porque voy a tratar de explicar esto que es medio complicado. Lo que se comunicó es que el Banco Central va a emitir cada vez menos LEVAX. O sea, aquellos que estaban invirtiendo en LEVAX, cada vez le va a costar más comprar LEVAX. Claro, como no vas a poder comprar LEVAX, el Banco Central va a tener que pagar con emisión de pesos aquellas LEVAX que no va a renovar. Claro, pero eso es claro, pero Entonces, hubo una un peso pero queda en la intervención. calle. yo te digo, Hoy yo hubo una ya me perdí intervención, acá. ¿eh? Yo Hoy ya hubo me una perdí intervención. porque... Todo el mundo se perdió, Sí, Mariana, porque incluso es los muy técnico mercados. realmente y bueno, y lo que pasa es que bueno, uno se pregunta a la gente, la que está mirando, la que no tiene LEVAX, ¿no es cierto? Porque tampoco es que la gente común ha salido a comprar LEVAX, ¿no es cierto? A lo loco, son muy pocos los que pueden llegar a haber comprado, los particulares que pueden haber comprado LEVAX. ¿Cómo les afecta esta suba del dólar? ¿Hasta cuánto puede subir el dólar? ¿Cómo va a afectar a los precios? ¿Se viene el índice de inflación? O sea, todas estas son las cosas que nos están preocupando y que todos los días cuando tenemos noticias de economía decimos, uy, de vuelta aumenta todo, ¿no? ¿Hasta cuánto puede subir el dólar? Sí. Mira, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que afuera hay un ataque para todos los emergentes y en general hay muchas dudas sobre Argentina y Turquía. Si vos mirás el riesgo país de Argentina y el de Turquía son iguales. Son Riesgo dos gráficos país, gemelos. otra vez. El riesgo país está más Subió. alto que nunca, claro. 7.23. No. Está muy que se alto. vuelva a hablar de eso nos da miedo. Sí, sí, obviamente. ¿no? El riesgo país el está riesgo en lo país- más alto de la era Macri, digamos. Está en lo más alto de la era Macri. En exacto, sí, 2012 comparado con estaba la mucho época- más alto, en 2009 ni hablar, Ni digamos. hablar. No es récord histórico, es récord en la era Macri. Pero esto, digamos, Exacto, de empieza esta a... gestión. Los números de la inflación, digamos, ya la inflación, digamos, no tiene techo, digamos, con esta tendencia que no da demasiada, digamos, credibilidad en torno a lo que va a pasar. O sea, no da certezas. No. Así. A ver, yo creo que el dólar va a subir, va a seguir subiendo por este año. Vamos a tener el dólar va a ir subiendo todo el año. Y la inflación va a terminar donde te estimamos 33, 34, 35, en ese rango.
¿Y el dólar en cuánto para vos? Además de esto, el dólar. Y el dólar es difícil de estimarlo, sinceramente es muy difícil de estimarlo. Vos pensás que estábamos pensando que el dólar iba a terminar en el orden de 33 pesos, creo que la última vez que hablamos con ustedes estábamos en eso, y ahora lo sabemos, porque 33 puede llegar en 3 días. Además está este factor internacional, que no es solamente local. Lo que sí creo es que esta operación que anunció hoy el gobierno para el dólar todos los días no es que va a afectar tanto, no se va a ver tanto. Sí puede ser que en los primeros días haya cierta volatilidad y cierto dificultad para el mercado para adaptarse a este nuevo mecanismo de funcionamiento del dólar. Y creo que la razón por la cual no se hizo el anuncio ayer y sí se hizo media mañana es justamente porque lo querían conversar con el FMI, que llegaba hoy esta mañana. Ahora, Fausto, Pablo de León te saluda. ¿Cómo estás? Vos recién hacías referencia a lo que yo decía antes, pero digo, pero el gobierno no está lo suficientemente débil en lo económico como para jugar por ese tipo de cosas, porque digo, dejó ir al dólar a un lugar, ahora no sabe qué va a pasar, explica mal lo de la venta de dólares, y me parece que hoy, y vos lo sabés mejor que yo, en el mercado se volvió a hablar de posibles nombres de otros ministros de Economía. ¿No está muy débil el gobierno en lo económico como para jugar con esto? En realidad, a ver, es cierto que está débil y de hecho toda esta serie de medidas tiene como objetivo fortalecer la cuestión financiera, ¿no? Porque lo que quieren fortalecer es el problema de las LEVAX, que todos los martes era un lío. Entonces, la idea es sacar las LEVAX, que eran una fuente de debilidad financiera, y reemplazarlo con otros mecanismos más sólidos. Lo que pasa es que, ya te digo, entre la forma que se hizo el anuncio, el momento que se hizo el anuncio, el tema de Turquía y todo eso generó un ruido bastante fuerte hoy en el mercado. Fausto, pero perdón. Yo creo que mañana vamos a ver otro Hubo funcionarios que estimularon en su momento las LEVAC como un método de ahorro. Digamos que también hay un cambio de mirada estratégica en lo económico por parte del mismo gobierno, porque tiempo atrás decían al contrario, ahorren en LEVAC, y ahora dicen que los de las LEVAC es complicado para la economía. No, siempre fue complicado para la economía, pero cuando no tienes un plan B y necesitas que la gente compre la LEVAX para no tener un problema, ¿qué vas a decir? Si comprar la LEVAX, que está bien, pero eso es simplemente el resultado de la necesidad del momento. Pero está claro que las LEVAX empezaron a ser un riesgo en la medida en que empezó a caer la demanda sobre activos argentinos. ¿Qué me refiero a esto? Cuando empezó a caer la demanda sobre los pesos, sobre las LEVAX, sobre las acciones, sobre los bonos, sobre todo lo que fuera de Argentina y otros países emergentes también. Lo que pasa es que Argentina es muy débil financieramente, ¿no? Siempre lo contábamos acá. Argentina es un país donde no se ahorra. Los argentinos no ahorramos en Argentina, ahorramos afuera. O en dólares, que es lo mismo. Entonces, claro, cuando tenemos un problema financiero, no tenemos mercado local capaz de salvar esta situación. Fíjate esto, todo el crédito al sector privado argentino, todos los préstamos que puedan los bancos a la Argentina, todo es 14% del PBI. Si agarras un país como Colombia es 46% o Brasil es 62%. 14% del PBI es muy chiquito, es el doble del déficit fiscal. O sea, si el Estado quisiera financiarse con el sistema financiero argentino, en 2 años no quedaría préstamos para nadie, ni hipotecario, ni prendar, ni para comprar un televisor en cuota, ni nada. Eso es el pequeño tamaño del sistema financiero, que es tan chiquito porque los argentinos no ahorramos en Argentina. Entonces estamos obligados siempre a salir a pedir prestada plata afuera, y ahí es cuando se arma el lío, porque cuando los de afuera deciden que mejor no prestar a los países más riesgosos, entonces nos quedamos sin plata, ¿no? Gracias, Fausto. Vamos a estar molestándote seguramente en esta semana nuevamente, porque va a ser una semana importante. Bueno, mañana es un día importante con el tema de las LEVAX, luego el tema de la inflación, que se va a dar a conocer el índice de julio. Así que te vamos a estar molestando de nuevo. Ojalá que no sea con malas noticias. Te mando un beso grande.